Buenos días, hermanos. Abramos nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, Colosenses capítulo 1. Pensaba justamente compartir con ustedes un tema que fue recurrente ahora en la reunión, que tiene que ver con la oración. Meditar en una oración de la palabra de Dios para sacar provecho para nosotros, enseñanza para nosotros. Así que vamos a ir a Colosenses capítulo 1, versículo 3, y damos lectura. Pablo le escribe a esta iglesia en Colosas y le dice lo siguiente: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Versículo 9. Por lo cual, sigue la oración de Pablo, sigue la manifestación de la oración que él hace. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos, gracias, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, largura de ánimo, ánimo prolongado, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermanos, qué hermosa oración para poder meditar en esta mañana. Característica en Pablo, vemos que siempre que arranca sus cartas, sea quien sea que está escribiendo, arranca contándoles que está orando por ellos. No es como nosotros que a veces decimos estoy orando por vos y en realidad me olvido de orar. A veces nos olvidamos, a veces oramos así rapidito cuando nos acordamos. Pablo se ve que tenía una vida de oración, tenía unas raíces muy profundas que daban lugar a esas ramas tan amplias, como esos árboles que vemos gigantes y las raíces van por metros y metros, porque es necesario que sean así para poder sostener el árbol. La vida de Pablo estaba sostenida, su vida pública, lo que vemos que él lograba, lo que vemos que él hacía, su predicación, todo lo que pasaba en su vida estaba siendo sostenido seguramente por el testimonio que vemos en las cartas que él escribe, por una vida con raíces muy profundas, muy grandes, una vida de oración. Y cada una de las cartas de él muchas veces arranca de esta forma, dando gracias a Dios y manifestando a las personas que escribe, a quien está recibiendo esa carta, a la iglesia, a la persona que está orando, y no orando en forma general, sino orando específicamente por sus necesidades. Esta es una característica de Pablo. Pablo lo hace y eh, incluso en este caso donde es una iglesia que él no conocía personalmente. Esta era una iglesia que él no había ido personalmente, sino que había sido fruto de fruto. Seguramente Epafras había conocido el Evangelio con él en Éfeso, y de Éfeso a unos kilómetros más, bastantes kilómetros más, estaba esta ciudad, y Epafras había ido y había predicado. Él le trae las noticias de cómo estaban y Pablo se siente motivado a poder escribirles esta carta y a contarles esto, haber estado motivado a orar y a contarles que está orando por ellos. Pablo los ama, aunque no los conoce personalmente, ama el fruto de la obra de Dios, y no hay mejor forma de amar en forma práctica que orar, hermano. No hay mejor forma de amar que en forma práctica que orar. Si vos amás a alguien, tiene que estar en tu oración, tiene que estar en tu lista de oración. Con las personas que tenemos mucha cercanía, mucho amor porque están ahí al lado nuestro, nos sale naturalmente orar por nuestros hijos, orar por nuestra esposa, por nuestro esposo, debería al menos salirnos. Pero si nos amamos los unos a los otros, vamos a estar orando los unos a los otros. Y así como leí dividido en dos bloques, versículo 3 al 5 y 9 en adelante,
Así está dividida la oración. Es una oración que comienza con un ejercicio de agradecimiento. No solamente arranca con un agradecimiento, es un ejercicio el agradecimiento. Y luego tiene peticiones que pueden ser de mucha utilidad para nosotros a la hora de orar. Hoy se nos invitaba una vez más a la reunión de oración. Tenemos la oportunidad el martes de estar juntos. Algunos por cuestiones de salud, de edad, de lo que fuera, no pueden estar físicamente, se conectan por el Zoom, pero tiene que ser el plan B el Zoom. Tiene que ser el plan B el Zoom. Tenemos que estar presencialmente, hermanos, juntos. Tenemos que estar ahí. Si es posible, estar juntos. No quedarnos, estar en oración. El martes que viene, oración. El martes siguiente, acción de gracias. Acción de gracias. Yo tengo un compromiso en zona sur, no voy a poder estar y lo lamento muchísimo. Pero vamos a estar juntos, orando y juntos agradeciendo. De la misma forma, Pablo, agradece a Dios por algunas cosas específicas, pero fíjate que no solamente él agradece a Dios, sino que se los está contando a ellos. Y cuando se los cuenta a ellos, le pone nombre y apellido a los motivos por los cuales Pablo agradecía. Y Pablo lo está haciendo también porque está reconociendo a esta iglesia y las características que al verla le genera eso de darle gracias a Dios. Así que en esta primera parte vemos eso, vemos un agradecimiento a Dios, pero un reconocimiento también a lo que estos hermanos eran, hacían, tenían, eran de bendición. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Se nombran tres cosas. Nosotros no nos vamos a meter en profundidad en esto porque ya lo hemos meditado más de una vez. Lo hemos meditado en Primera Tesalonicenses hace poco, los viernes, porque los motivos son los mismos. Los motivos por los cuales Pablo da gracias es por la fe de ellos, por el amor práctico de ellos y por la esperanza que ellos tienen. Fíjense cómo lo plantea, es interesante cómo lo plantea en esta carta en particular. Dice que la esperanza que está guardada en los cielos es el motor, es aquello que los motiva, porque dice, a causa de la esperanza. El motor es esa esperanza. También se nos hablaba hace poco los viernes sobre esta esperanza, sobre la venida del Señor. Es decir, Pablo les reconoce que ellos, estando esperando al Señor y teniendo esa esperanza eterna en el Señor, eso los motivó, eso fue el motor para poder tener amor los unos con los otros y para poder tener fe los unos con los otros. Hermanos, qué importante que es esto. Qué importante que es este ejercicio de acción de gracias. Qué importante que es el poder hacer el ejercicio. ¿Cuánto nos cuesta, no? Por lo menos a mí me cuesta, y cada vez que oro los martes en los grupos de oración, en el grupo de oración en el Zoom, nos cuesta también. Pero qué importante que es arrancar la oración y poder hacer el ejercicio. Yo siento que me tengo que esforzar para encontrar aquellas cosas de las cuales tengo que dar gracias. Sin embargo, estoy lleno de ellas. Estoy lleno de ellas. Pero a veces hay que sacarse los lentes oscuros, ¿no? Porque a veces tenemos lentes oscuros. Solamente vemos lo que nos falta, solamente vemos lo que está roto, solamente vemos lo que me falta pagar, solamente vemos lo que me falta de salud, solamente eso. Y hay que un poco sacarse los lentes oscuros y hacer un ejercicio y llevar, alma mía, bendice a Jehová, arrastrar el alma y decir, voy a hacer el ejercicio de poder reconocer a Dios, de poder ver aquellas bendiciones que Dios me da. Para mi cumpleaños, no para el cumpleaños, para el Día del Padre, Chabela me decía, ¿qué querés que te regalemos? Y yo le decía, la verdad que no necesito nada, no necesito nada. Estoy pleno, le doy gracias a Dios. Para mí comer unos, no sé, unos fideitos en casa es fiesta. Ya está. No necesito nada más. Me regalaron un hermoso buzo igual, pero no necesito nada más. Sin embargo, a la hora de orar, nos cuesta enumerar, nos cuesta identificar esas cosas. Y tenemos que hacer el ejercicio, hermanos. Tenemos que venir a la presencia del Señor y decir, no voy a pedirle nada al Señor antes de poder nombrar algunas cosas puntuales por las cuales yo estoy agradecido. Qué importante es ver esto, ¿no? Pero qué importante también es reconocer en los hermanos y ser agradecidos a Dios y a los hermanos. Qué importante que es esto.
Es muy importante, hermano. Recién se nombraba Plácido. Y como yo sabía que iba a hablar de esto, mi cabeza se fue y dije, ¿qué tengo para agradecer de Plácido? La imagen de Plácido es Plácido callando la boca los martes para que no se haga ruido en la oración. ¿No? Esa es la imagen de Plácido. Pero Plácido fue uno de los que, fue él y uno de los que impulsó la reunión de oración. Saben que la reunión de oración no estaba los martes, no existía. Sin embargo, fue uno con algún otro hermano que se empezaron a reunir para orar. Es un legado que nos deja Plácido. Es un legado que nos deja Plácido, un motivo de agradecimiento por Plácido. Y ese celo por poder escuchar la oración del hermano. A mí se me ocurrió eso en 2 segundos porque estaba sentado ahí. Oramos por Ámbar, oramos por la familia Macalupo. ¿Y qué nos deja la familia Macalupo cada vez que pensamos en ello? Bueno, la fortaleza, hermano. La fortaleza en medio de las pruebas, el ser agradecidos por pequeñas cosas, por pequeñas cosas. Y así podríamos hacer el ejercicio de cada uno de nosotros y ponernos a pensar, ¿por qué cosa podemos agradecer por el hermano? La realidad es que nos sale también más fácil lo otro, ¿no? La facturita no está tan caliente, el mate cocido está muy dulce, el aire acondicionado está muy frío, el micrófono está muy bajo, muy fuerte. Me gustó el mensaje, no me gustó el mensaje, me gustó el consejo, no me gustó el consejo. Tantas cosas que pasan en medio nuestro. Nos sale más fácil la queja, nos es más natural la queja. Nos es más natural la crítica. Y esto es así, es nuestra humanidad. No nos vamos a rasgar la vestidura, ni nos vamos a pegar latigazos en la espalda, ni vamos a creer que no me pasa a mí, que solo te pasa a vos. No es así, nos pasa a todos. Lo natural es eso. Salimos a un hermoso día de sol como hoy, pero está húmedo, pero me abrigué de más, pero tantas cosas, ¿no? Tenemos que aprender a agradecer a Dios. Y también tenemos que aprender a hacer el ejercicio, hermanos, de agradecer a los hermanos. Cuando Pablo lo escribe acá, no está orando, les está contando. ¿Y para qué les cuenta? Para reconocer la fe de estos hermanos, el amor de estos hermanos y la esperanza que los mantenía, que los sostenía. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que tratar de hacer lo mismo. Tenemos que hacer el ejercicio espiritual de pensar de esta forma y llevarnos a ese lugar. Y ver a los hermanos y decir, hermano, reconozco esto en vos, te lo agradezco. El viernes escuchábamos que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y los presiden en el Señor. Está muy bien, acá es a todos, ¿eh? Acá es a todos. Acá es absolutamente a todos. Al que abre la puerta, al que la cierra, al que hace la compra para pan de vida en la semana, a todos, al que cuenta los billetes en este momento en la tesorería, a todos, hermanos, a cada uno, al que agarra la escobita, Amanda agarra la escobita y está ahí con la escobita y se pelea por la escoba para poder que quede todo limpio. A cada uno de nosotros tenemos motivos para ser agradecidos, hermano. Es muy importante esto, es muy dura la pelea, es muy dura la pelea de la vida en general, es muy dura. Realmente hay un cartel que anda dando vueltas siempre por internet que dice, sea amable, todos estamos luchando una batalla que no conoces. Y esto es una realidad. Esto es una realidad. Todos nosotros estamos luchando una batalla que vos no conocés. Yo estoy luchando una batalla que vos no conocés en la intimidad de mi vida. Y vos estás luchando una batalla que yo no conozco, quizás de salud, quizás espiritual, quizás familiar, quizás cosas de la iglesia, tantas cosas. Bueno, además de ser amable, hermanos, oremos, agradezcamos y reconozcamos. Qué bien que nos hace esto, qué bien que nos hace esto. Quizás en el seno familiar. Es una buena práctica en el seno familiar. Decirle a tu señora, gracias, gracias por la comida. Gracias por el trabajo que te dedicaste para hacer esta comida. Debes decir, sí, es lo que hago siempre, ¿no? Pero qué bueno que es reconocerlo. Qué bueno que es agradecerle a tu marido por cosas sencillas de todos los días. Pero qué bueno, che, gracias porque la estás peleando, aunque no salga, pero ser agradecidos. Qué bueno que es reconocer en los hijos. Qué bueno que es reconocer en los padres mientras los tenemos, ¿no? Mientras están vivos. Poder agradecer, poder reconocer, poder honrar. Eh, Todos estamos, hermanos, pasando distintas situaciones. Todos estamos pasando distintas situaciones. No hay nadie que esté acá por encima de las dificultades. Qué bueno que es que formemos el hábito. Nos tenemos a nosotros. Cerrá la puerta,
nos tenemos a nosotros, tenés al que está al lado. Agradecer, reconocer, tratar de sacarte los lentes negros y dejar de mirar los detalles. Los detalles, como dice ese chiste, ese dicho, ¿no? Habrá habido bastante olor adentro del arca de Noé. Habrá habido bastante olor adentro del arca de Noé. Sí, pero afuera había una tormenta terrible. Había que estar adentro. Y acá pasa lo mismo. Hay unos cuantos animalitos. Y hay bastante olor a veces. Y hay bastantes situaciones en medio nuestro. Y tenemos la tendencia, lejos de reconocer, de criticar. Lejos de reconocer, de encontrar el detalle. Tenemos que, tenemos que llevar nuestro corazón. Bendice alma mía Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Pum, llevar nuestro corazón, llevar nuestra memoria, llevar y hacer el ejercicio práctico de poder ver cuánto amamos al hermano que tenemos al lado, cuánto lo necesitamos, cuánto vale y reconocer. Dice las peticiones, versículo 9, tiene algunas peticiones muy, muy concretas que hace el apóstol Pablo y creo que es bueno que meditemos en ella. No cesamos, dice versículo 9, de orar por vosotros, una vez más dice que no para de orar, y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, pleno discernimiento. Pablo está pidiendo esto, que tengan, que como dice Efesios, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Padre. Este es un motivo de oración que tiene que ser constante. Mira, cuando Pablo se llamaba Saulo en Hechos, vemos en su historia que él venía persiguiendo a los cristianos y se encuentra con el Señor. Y yo ya me estoy sonriendo porque lo veo a Guillermo ahí. Y Pablo cae a tierra. ¿De dónde cae Pablo? Es la pregunta. ¿De dónde cae? No, no lo dice, por eso digo, por eso me estoy riendo, porque yo más de una vez he dicho del caballo y después Guillermo me dice, no está el caballo en el relato, no se cae del caballo, dice solamente que se cae a tierra. Pablo cae a tierra, esta sí la vamos a ver, cuando se levanta Pablo y el Señor le habla, Pablo hace dos preguntas en un versículo. ¿Cuáles son? Primera es, ¿quién eres Señor? ¿Y cuál es la otra pregunta? ¿Qué quieres que haga? Y Pablo quedó obsesionado de por vida con estas dos preguntas. Pablo quedó, no las hizo una sola vez para entender la dirección cortita que tenía que hacer ahí en el momento. Estaba ciego, estaba en el piso, no entendía qué pasaba. No fue una pregunta del momento, fue algo que lo marcó de por vida. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que haga? Y esto es lo mismo que sigue pidiendo muchísimos años después, para vos y para mí, para los colosenses, y les pide esto, que sea lleno del conocimiento de su voluntad. Que seas lleno del conocimiento de su voluntad, que puedas entrar a la presencia de Dios y Dios te revele qué es lo que Él quiere puntualmente de vos. Puntualmente de vos. No entramos a la presencia de Dios para convencer a Dios de nuestros planes, o no deberíamos tratar de hacer eso, sino que entramos a la presencia de Dios para poder entender cuáles son sus planes para nosotros, si es que nos quiere revelar detalle de eso. Y Pablo empezó de ese, ¿qué quieres que haga? Era un trazo grueso el primero que quiere que haga, ¿no? Estaba en el piso, venía de perseguir, Pablo venía de no entender nada de la voluntad de Dios. Venía de no entender nada, porque él estaba persiguiendo cristianos no porque era un cazador furtivo. Él entendía que estaba haciendo la voluntad de Dios, persiguiendo cristianos, matando, encarcelando, siendo cómplice de homicidios. Él entendía que estaba haciendo la voluntad de Dios, estaba errado en la voluntad de Dios. Cuando él le dice, ¿qué quieres que haga? La primera revelación de Dios fue tremenda, ¿no? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. La primera revelación de Dios lo reorientó bruscamente y ahí empezó un camino, pero ese camino no terminó ahí. Pablo tiene el ejercicio constante de poder entender cuál es la voluntad de Dios para su vida todo el tiempo. Y vemos ejemplos que son muy finos, donde Pablo queriendo ir a predicar a un lugar, el Espíritu Santo le dice que no, o él entiende que le fue estorbada esa posibilidad y recibe una visión de ir a otro lugar para ir a predicar el Evangelio. Y estamos hablando de predicar el Evangelio. Pablo logra esa sintonía fina que puede entender, como siempre decimos, no discernir entre lo bueno y lo malo, porque entre lo bueno y lo malo más o menos
todos nos damos cuenta, ¿no? Todos nos damos cuenta entre lo bueno y lo malo. Pablo tiene la capacidad de discernir entre lo bueno y la voluntad de Dios específica. Entre lo bueno y la voluntad de Dios específica. La palabra de Dios dice que, bueno, que todos nosotros tenemos que trabajar, el que no trabaja, que no coma. Tenemos que trabajar, eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, la voluntad específica de Dios, ¿cuál es? ¿Este trabajo o el otro trabajo? Nosotros queremos servir a Dios y hacemos bien en querer servir a Dios. Ahora, la voluntad específica, ¿será acá? ¿Será en Mozambique? ¿Será en este ministerio? ¿En este otro ministerio? Entender ese detalle fino de la voluntad de Dios es un trabajo que tenemos que hacer, por el cual tenemos que orar. Tenemos que orar para nosotros y tenemos que orar para nuestros hermanos. Hermano, yo deseo que puedas conocer, que tengas discernimiento de lo que Dios quiere para vos. De lo que Dios quiere para vos. ¿Sabés que cuando entendemos lo que Dios quiere para nosotros, tenemos un motivo para levantarnos a la mañana? Cuando no tenemos motivo para levantarnos a la mañana, cuando no sabemos cuál es nuestro norte, cuando nos levantamos y decimos, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido de esta rutina? Cuando no tenemos algo que resolver, algo que hacer en nuestra vida y perdemos el sentido de nuestra vida, es porque no entendemos lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, cuando entendemos lo que Dios quiere para nosotros, hermano, nos vamos a levantar a la mañana y vamos a buscar de su fortaleza para poder hacerlo. Y este es un motivo, es importantísimo. Es muy importante poder discernir la voluntad de Dios. Ahora, fíjense que dice que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sabiduría e inteligencia espiritual. La palabra sabiduría es una palabra que se usa en la Biblia tanto para la sabiduría terrenal, para las cosas, el conocimiento, podríamos decir, como para la sabiduría espiritual, para la sabiduría de lo alto, para las cosas, incluso las cosas que no llegamos a comprender, ese tipo de sabiduría. Hermanos, nosotros necesitamos sabiduría, nosotros necesitamos conocimiento de Dios. Necesitamos entender qué es lo que a Dios le gusta y qué es lo que a Dios no le gusta. Si vos me vas a invitar a comer a mí, jamás se te ocurra gastar plata en sushi. No lo hagas. He comido más de una vez sushi y en lugares que me han pagado por el trabajo, es arroz con pescado crudo, hermano. Por lo menos yo no lo valoro. No gaste plata en eso. De vuelta, prefiero el arrocito blanco. No gaste plata. Si, bueno, si hay un bife, ya estamos más de acuerdo. Pero ¿qué pasa? Conocer, el conocimiento es necesario. Conocer si a Dios, lo digo con respeto y entiéndase la analogía, si a Dios le gusta el sushi o el bifecito con arroz. ¿Qué es lo que a Dios le gusta? ¿Qué cosas nosotros podemos hacer que están bien delante de Dios? ¿Y qué cosas están mal delante de Dios? ¿Cuántas veces hemos hecho algo durante mucho tiempo y un día encontramos en la Biblia y decimos, apa, estaba errando? Como Pablo. Bueno, lo de Pablo era bastante grueso, ¿no? Perseguía, pero no perseguía porque era su deporte, porque creía que estaba haciendo algo bueno delante de Dios, hasta que Dios lo tiró a tierra, no del caballo, lo tiró a tierra. Y él preguntó eso tan importante. Dice Job 28:28, he aquí el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Hermanos, necesitamos este conocimiento de lo que Dios quiere de nosotros. Necesitamos trabajar en eso. Pero hay una inteligencia espiritual que tiene que ver con la práctica, que tiene que ver con no solamente llenarme la cabeza, no es una cuestión de ir a, no sé cuál es quizás el instituto más famoso en el mundo es el de Dallas, ¿no? Que saca los mejores predicadores del mundo y qué sé yo, y los más famosos, podés ir al instituto de Dallas, podés estudiar online desde acá en el instituto de Dallas, sale caro pero podés. Y salir ahí recibido y la cabeza la podés llegar a tener así, ¿no? Grandota, grandota, de conocimiento, pero si nosotros no podemos aplicar esa inteligencia, si nosotros no podemos llevar eso a inteligencia espiritual, ¿sabes lo que significa inteligencia espiritual? Poder decidir correctamente en las pequeñas cosas de la vida. Eso es inteligencia espiritual. Poder llevar eso que conocemos de Dios, de lo que le gusta, de lo que no le gusta a Dios, y llevarlo a mañana. Si compro o no compro, si hago o no hago, si reacciono o no reacciono, si respondo o no respondo, cómo respondo.
Y por lo menos quien les habla, hermano, carece muchísimo de esta inteligencia espiritual. De esta inteligencia espiritual que nos permite llevar lo que Dios quiere, lo que Dios no quiere, sus verdades, a la práctica. A la práctica. La psicología, el mundo en general, habla de distintos tipos de inteligencia. Vieron que hay distintos tipos de inteligencia. Algunos que son, tienen una inteligencia lógica, matemática, le va por ese lado la cosa. Otros que tienen otro tipo de inteligencia para la música, para el arte. La inteligencia emocional quizás es la que está más de moda. Y a veces ese es el ejemplo más fácil, ¿no? Aquel que puede no sé, desarrollar un cohete que va a la NASA, pero no puede entablar una conversación con una persona. Y claramente tiene una inteligencia para algunas cosas que es enorme y para quizás una relación interpersonal muy sencilla de decir hola y poder charlar, no puede, realmente no puede, está limitado en eso. Bueno, hermano, nosotros le agregamos la única que vale la pena a la lista, la inteligencia espiritual, la capacidad de entender a Dios y de actuar en consecuencia en las pequeñas cosas de la vida. Eso es la inteligencia espiritual. Poder entender a Dios y actuar en consecuencia. Tiene un para el versículo 10, un objetivo de todo esto. Y cada vez que la Biblia dice para, tenemos que parar. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Agradándole en todo. Hermano, este es el objetivo, agradarle en todo. Andar como es digno del Señor. Nosotros no somos dignos por nosotros mismos. Ser digno de algo es tener ciertas características naturales, desarrolladas por conocimiento, por lo que sea, que dicen, bueno, él es digno de confianza, decimos. Él es digno de confianza. ¿Por qué es digno de confianza? Porque demostró con su conducta que podemos confiar en él, porque tuvo oportunidades de hacer las cosas mal y las hizo bien. Entonces esta persona es digna de confianza. Nosotros no somos dignos de esta mesa, hermano. No hay nada que tengamos nosotros en nuestras características naturales o que hayamos hecho por nosotros mismos que nos permita venir a esta mesa, comer en la mesa del rey, tomar del vino, símbolo de la sangre, comer del pan, símbolo del cuerpo, y decir yo me merezco estar en esta mesa. No hay nada de nosotros, pero dice acá que nosotros tenemos que andar como es digno del Señor, como corresponde al Señor, agradándole en todo. Y el otro día, cuando meditábamos en 1 Tesalonicenses 4, nos acordábamos de Enoc, que está en Hebreos 11. Y Enoc dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hermanos, es posible a través del Espíritu Santo de Dios el poder andar dignamente, el poder andar dignamente. Caminar en esta tierra y caminar de la forma como merece nuestro Señor, como merece nuestro empleador, como merece nuestro Salvador y agradarle a Él en todo. Entonces decimos, estos son los motivos que Pablo está trayendo para los colosenses, para vos y para mí. Conocer su voluntad, tener sabiduría, tener conocimiento, tener temor de Dios, que incluye la sabiduría, porque es el principio de la sabiduría según Proverbios. Tener inteligencia espiritual, es decir, esta capacidad de agarrar esa sabiduría que tenemos, ese conocimiento y llevarlo a las pequeñas cosas de la vida. Y aplicar esto para poder andar como es digno y agradar al Señor. Dice algunas cositas más que las quiero mencionar para cerrar en esta mañana nada más. Dice algunas cosas más. Versículo 10. Agradándole en todo, dice a la mitad, y después dice, llevando fruto en toda buena obra, y la otra pregunta de Pablo, por la cual está obsesionada, y creciendo en el conocimiento de Dios. Llevando fruto y creciendo en el conocimiento de Dios. Mira, hermano, no hay nada más triste que ser infructífero. No hay nada más triste que trabajar un árbol, una planta de la cual esperamos frutos y ver que no pasa nada. Un árbol que debería dar lo que quiera, una planta de tomate, un árbol que debería dar limones, una vid, lo que fuera, trabajar sobre eso y que no pase nada. El Señor mismo maldijo la higuera estéril, ¿no? Símbolo de aquellos religiosos, símbolos de Israel, que tenía todas las hojas, tenía toda la pinta, tenía todas las cosas, pero no había fruto ahí. No había ningún tipo de fruto. Bueno, Pablo está orando para que haya fruto, para que tengamos fruto.
para que tengamos fruto, para que no seamos infructíferos. Cuando no hay fruto en el matrimonio, hijos me refiero, es una catástrofe. Es un motivo de oración, es una preocupación seria. Y es natural que sea así. Cuando no hay fruto del trabajo, armas una empresa y no te da, y no te dan los números, y no te dan los números, y llega un momento de decir, ¿para qué estoy trabajando? No me dan los números, cierro la empresa, voy que me hagan empleado, porque no tiene sentido. Infructíferos. Lo contrario, hermanos, tener fruto. El fruto es el fruto del Espíritu Santo en nosotros, y el fruto de la salvación en otros, y el fruto del Espíritu Santo en nosotros, en los otros. Tenemos que poder medir nuestra vida en ese sentido, no por la cantidad de reuniones, no por la cantidad de ministerios, no por la cantidad de mensajes, sino por la cantidad de fruto. Y Pablo está pidiendo, yo quiero que ustedes tengan fruto, fruto del bueno, tengan fruto en ustedes, es decir, puedan verse unos a otros y ver que hay cosas en ustedes que son de Dios, que hay fruto de Dios, y puedan ver a otros que son fruto de su trabajo y puedan ver a otros que crecen y que dan fruto también. Así como Pablo veía en los colosenses. Pablo quizás predicó directamente a Epafras, no lo sabemos directamente, pero quizás Pablo le predicó a Epafras. Epafras le predicó a los colosenses. Pablo está hablando a una iglesia de vuelta que no conoce. Son fruto de fruto. Probablemente del ministerio de Pablo, en una ciudad cercana, y los creyentes de ahí alcanzándose a otra ciudad, fruto de fruto. Dios quiere esto para cada uno de nosotros, pero por sobre todas las cosas dice creciendo en el conocimiento de Dios. La otra pregunta de Pablo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Recuerden, hermanos, estas dos preguntas, ¿quién eres, Señor, y qué quieres que haga? Son las dos cosas que tienen que motivarnos para vivir. Son las dos cosas que nos tienen que obsesionar, que me tienen que obsesionar. El poder entender su voluntad y el poder conocer a Dios. Y dice algunas cosas más en el versículo 11, que no sé vos, hermano, pero yo necesito, porque como decíamos antes, todos estamos pasando situaciones quizás distintas, parecidas, pero todos pasamos situaciones difíciles. Este pedido de Pablo dice que estemos fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Yo me acordaba de el versículo que nos traían durante el aniversario. ¿Se acuerdan que también era una oración que meditábamos en el aniversario? Y dice lo siguiente, Efesios 3:16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Necesitas esto, hermano? ¿Necesitas fortaleza? Yo sí, yo necesito fortaleza. Necesito ser fortalecido en el hombre interior por su espíritu. Encima no dice un poquito, ¿no? Dice conforme a su gloria. Un rico puede darte algo, pero quizás no te dé conforme a su riqueza, ¿no? Acá Pablo está diciendo, te va a dar, le estoy pidiendo que te dé fortaleza, pero no un poquito de fortaleza, sino conforme a su gloria, la gloria que no podemos mirar, la gloria de Dios que algún día veremos, que ahora la vemos como por un velo, conforme a la potencia de su gloria, así nos va a fortalecer Dios. Yo no sé si vos lo necesitas. Yo a veces yo tengo una dualidad en mí, lo necesito muchísimo, pero a veces actúo como si no lo necesitara, porque no lo pido, porque no lo busco, porque no me dedico a orar por esto, porque no me dedico a orar por esto. Necesitamos, hermanos, ser fortalecidos en el ser interior. Y dice más, dice, para toda paciencia y largura de ánimo, para toda paciencia y largura de ánimo. Hermanos, quería dejarles esta meditación, una oración, después repásenla en casa la oración, una oración, un agradecimiento, poder mirar al hermano y poder agradecer a Dios y también poder saber reconocer en los hermanos. Hagamos este ejercicio, hermanos, porque lo necesitamos, yo lo necesito, ustedes lo necesitan. Necesitamos dejar de ver el detalle, dejar de ver si dijo, si no dijo, si hizo, si no hizo, y empezar a poder hacer el ejercicio de que todos tenemos motivos para agradecer por el que está sentado al lado. A veces nos pasa que en medio nuestro hay tanta queja que termina diciendo,
y no sé para qué viniste. No sé si te termina sirviendo estar entre nosotros, porque no encontrás motivo de agradecimiento en medio nuestro. Nosotros tenemos que tener dominio propio sobre ese corazón que se pone los lentes oscuros y ve todo mal, y agradecer. Y tenemos que también saber pedir por nosotros y por nuestros hermanos. ¿Qué vamos a pedir, hermano? ¿Quién eres, Señor? Conocer a Dios. Conocer a Dios desde su palabra, pero conocer a Dios también experimentalmente. No queremos la vida de Job, ¿no? Yo no quiero ni el antes, ni el durante, ni el después. No es algo que yo pudiera pedir así alegremente. Pero Job, cuando terminó la prueba, dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y Job era una persona piadosa, ¿eh? Era una persona que buscaba a Dios, que buscaba agradar a Dios. Sin embargo, después de la prueba miró y dijo: mas ahora mis ojos te ven, ¿eh? Tenemos necesidad de tener un conocimiento de la palabra de Dios, de cómo es Dios. Tenemos necesidad de tener un conocimiento experimental de cómo es Dios. Y la otra pregunta, tenemos la necesidad de conocer la voluntad específica de Dios para nuestra vida. Si nosotros conocemos a Dios y sabemos quién es Dios, nuestros problemas se hacen chiquitos delante de Dios, ¿no? Como aquel siervo que tenía los ojos velados y no veía el ejército que estaba a su lado, ¿no? Y se pide que sus ojos sean abiertos para que pueda ver a Dios. Como aquel chiquito David que estaba frente al gigante, pero no miraba al gigante, miraba al Dios que tenía, que era más grande que el gigante. Nuestra perspectiva de Dios es clave, hermano, para enfrentar las cosas. Nuestra perspectiva de Dios es clave. Y lo otro que es clave es poder entender a lo que Él nos lleva. Si nosotros podemos entender estas dos cosas y tenerlas presentes todo el tiempo, vamos a enfrentar lo que sea. Vamos a enfrentar lo que sea. Mi Dios es grande y Él quiere que haga esto. Y ese va a ser el motivo para poner el primer pie en el piso de la cama. Entender qué es lo que Dios quiere de mí y entender que Él puede hacerlo en mí. Y esto va a traer largura de ánimo. Esto va a traer fe. Esto va a traer gozo, dice el versículo siguiente. Esto va a traer esos frutos que nosotros queremos ver en nuestra vida también. Que el Señor nos bendiga.